La súplica que vamos a analizar hoy está en Surat al-Baqarah, en los versículos 127 y 128. Y Surat al-Baqarah es una sura que fue revelada en la ciudad de Medina, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convivía con gente del libro, judíos, cristianos, también con paganos. Eh, y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no solamente le recitaba el Corán a los creyentes, sino que el Corán era un medio para la da'wah. El Corán era un medio a través de hacer llegar el mensaje del Islam y mostrar los puntos de conexión, los puentes que existen entre la revelación del Islam, que es el Sagrado Corán, y las revelaciones anteriores de estos pueblos. Por eso que encontramos en el Sagrado Corán narradas las historias de Noé, de Moisés, de Abraham, de Job, de Jacob. ¿Por qué? Porque son profetas de la antigüedad, que también son profetas reconocidos por estos pueblos. Y entonces el hecho de que ellos encuentren a sus profetas, a los profetas que ellos creen mencionados en el Sagrado Corán, puede acercarlos a leer, a entender y a exponerse al mensaje del Sagrado Corán. Entonces, esto es importante de entender y es una sabiduría que tiene el Sagrado Corán y por eso es importante utilizar estas narraciones de historias de los profetas cuando tenemos que hablar con gente del libro. Es interesante también ver que cuando leemos las súplicas de estos profetas, nos damos cuenta de la sensibilidad del corazón de estos profetas, porque ellos realmente se preocupaban y mucho por sus pueblos. Hacían absolutamente todo lo que estaba a su alcance y más para que sus pueblos se guiaran, para que sus pueblos, familias, seres queridos, sus cónyuges, fueran por el camino correcto. Y ver esta apasionamiento, ver esta dedicación íntegra a la causa de Allah, es algo que también nos inspira a nosotros. Porque, como vamos a ver, los duás que podemos encontrar de los profetas, como este que vamos a analizar hoy, siempre están esperando de Allah Azza wa Jal todo lo bueno de este mundo y del otro. Porque ese es un error que a veces cometemos en nuestras súplicas, en nuestro dua. Y es que pedimos mucho por cosas de este mundo y centramos nuestro dua en el bienestar de este mundo. Y pedimos por salud, y pedimos por bienestar económico, y pedimos por tener una casa, y por proteger a nuestra familia, y nos olvidamos del corazón y nos olvidamos de la vida del más allá. Nos olvidamos de pedir la guía, de pedir la rectitud, de pedir la firmeza en la religión, de que Allah proteja nuestro din, de que Allah proteja nuestra vista, nuestra boca, que proteja nuestro corazón, que nos proteja de las fitan, de las sediciones, de las tentaciones. Entonces, vamos a ver que las súplicas de los profetas tienen esta cualidad. Buscan el bien del ser humano en esta vida y esencialmente en el más allá. Y esta súplica que vamos a ver hoy es una súplica que hizo el profeta Ibrahim, y según el entendimiento de algunos sabios que he visto en los libros de Tafsir, es una súplica conjunta que hace él y su hijo. Según otros sabios, entienden de que es el padre hablando en plural por él y por su hijo. En cualquiera de los casos, es una súplica hecha por un profeta, en el cual vamos a ver que está pronunciada en un momento muy especial y con una preocupación muy especial. Porque Allah Azza wa Jal, antes en la sura, le encarga al profeta Ibrahim la reconstrucción de la Kaaba.
Todos sabemos que Ibrahim, por orden de Allah, tiene que llevar a su esposa y a su hijo recién nacido y dejarlos en lo que es la Meca hoy, pero que en aquel momento era un desierto. Y él dice, está registrado en el Sagrado Corán, dejo aquí a mi descendencia en un valle árido donde está tu casa. Es decir, las bases de la Kaaba ya se encontraban presentes. Y Allah Azza wa Jalla le pide al profeta Ibrahim que la reconstruya sobre esas bases más antiguas, que reconstruya la Kaaba. Y entonces, una primera reflexión que podemos sacar de esta historia es que todos conocemos la historia del profeta Ibrahim y sabemos las pruebas difíciles, muy difíciles que él tuvo que pasar en su vida. Él deseaba hijos durante mucho tiempo y hasta ser anciano no los recibió. Y cuando recibe ese hijo tan deseado, Allah Azza wa Jalla le pide que lo mate, que lo sacrifique. Y antes de eso, cuando está recién nacido, le pide que junto a su esposa vaya a la mitad del desierto y los abandone allí. E Ibrahim siempre confiaba en su Señor. Siempre sabía que si Allah le estaba pidiendo algo, el resultado de eso iba a ser bueno, aunque en apariencia pudiera ser algo de lo cual cualquier persona normal dudaría de llevarlo a cabo. Ibrahim sabía que si venía de su Señor, tendría un buen final y entonces siempre estaba dispuesto a cumplir. La orden que Allah Azza wa Jalla le diera estaba dispuesto a cumplir. Pero las pruebas que Allah Azza wa Jalla le puso fueron pruebas muy difíciles. Y sin embargo, Allah Azza wa Jalla siempre sustentó, apoyó a Ibrahim para que pueda sobrellevar esas pruebas y triunfar y salir victorioso en esas pruebas. Y entonces creo que nosotros deberíamos reflexionar, porque como se dice, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y esto no es por minimizar los problemas que cada uno de nosotros tiene. Los problemas que cada uno de nosotros tiene son pruebas que Allah ya nos ha puesto, pero si comparamos nuestras pruebas con las pruebas que tuvo que soportar el profeta Ibrahim, y sin embargo su confianza en Allah y cómo Allah Azza wa Jal siempre lo sustentó para que pueda salir adelante en sus pruebas. Y no encontramos en las palabras de Ibrahim quejas. Nos tendríamos que preguntar a nosotros mismos, ¿de qué nos estamos quejando? Y si Ibrahim confió en su Señor que le iba a dar una salida, ¿por qué no la iba a dar a nosotros? El mismo Señor que pudo sustentar a Ibrahim y darle una salida ante esas dificultades, es el mismo Señor que si le pedimos con sinceridad, Allah Azza wa Jal puede ayudarnos a salir de nuestras dificultades. Entonces creo que una primera reflexión muy importante es esto, que miremos nuestras pruebas, nuestras dificultades. Y si no estamos en la misma situación que Ibrahim, y obviamente nuestras pruebas no son como las de él, Allah Azza wa Jal, si confiamos en él, puede responder a nuestras súplicas de la misma manera que respondió a las súplicas del profeta Ibrahim y le facilitó la salida de sus problemas. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, dice, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Este es el versículo 127. Dice la traducción, y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa. Dijeron, oh Señor nuestro, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Este versículo, la primera parte es un recordatorio de dónde sucedió. Allah Azza wa Jal nos pone en el contexto.
Y la segunda mitad de este versículo es el comienzo de la súplica. Allah Azza wa Jal dice, y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa. Y es decir que Allah Azza wa Jal primero nos pone en un contexto y nos dice cuándo es que se sucedió esta súplica que viene después. Y esto eh, es para que nosotros pensemos y reflexionemos, porque esta súplica de Ibrahim es una súplica para que Allah Azza wa Jal acepte de él un acto de adoración, un acto el cual Allah le había encomendado y él lo estaba cumpliendo, lo acababa de cumplir, según las interpretaciones, si esto fue dicho una vez que terminó de hacerlo o mientras lo estaba haciendo. Y digamos, lo increíble de esto es que estaba haciendo eh, una obra grandiosa, la primer casa de oración musalla erigida sobre la tierra para adorar a Allah. Qué honor que Allah se lo encargue a esta persona para que lo reconstruya. Qué honor tan grande. Qué felicidad tan grande debía sentir Ibrahim. Pero sin embargo, él no se confía en que porque Allah se lo encargó y él lo cumplió, inmediatamente ya estaba aceptada su obra y que Allah Azza wa Jalla estaba complacido con él, sino que él sintió la necesidad de pedirle a Allah Azza wa Jalla desde su más sincera humildad que Allah Azza wa Jalla aceptara de él esta obra que acababa de hacer. Y lo interesante también es que Allah nos dice los dos personajes de esta historia, y es el profeta Ibrahim y su hijo Ismael construyendo. Y entonces, eh, lo primero que dice el profeta Ibrahim, según una narración, o los dos, según el otro entendimiento, es decir, es como si fuera una súplica que sale al unísono entre dos personas. Dice, Rabbana, Rabbana, Señor nuestro, oh Señor nuestro, que es una forma de invocar al Señor antes de pedir lo que vamos a pedir. Y es reconocer su señorío sobre nosotros para que no se pudiera entender o malinterpretar de que lo que iban a pedir era en forma de exigencia, sino de que tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus siervos. Y entonces lo que vamos a pedir es un pedido de abajo hacia arriba. Y entonces dice, Taqabbal minna, acepta de nosotros. Innaka anta as-sami'ul alim. Acepta de nosotros nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Y en esta forma de dirigirse a Allah hay una insistencia, porque él dice, Taqabbal minna, acepta de nosotros, innaka anta. Es como, es una forma de insistencia en el idioma árabe, en el cual hay una repetición de la persona. Es como cuando nosotros estamos eh, hablando con alguien y le decimos, por favor, escúchame, 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 por favor, escúchame. Y repetimos el por favor y repetimos el escúchame varias veces porque queremos captar su atención y queremos hacerle entender que es importante que escuche lo que nosotros tenemos para decir. Entonces, Ibrahim está utilizando este estilo. Está diciendo, innaka anta, acepta de nosotros, tú, oh tú, acepta de nosotros. ¿Mm? Entonces, después menciona as-sami'u al-alim, el que todo lo oye, o el omnioyente, y el que todo lo sabe, o el omnisciente, el que tiene conocimiento de todas las cosas. Y esta es una forma de terminar un dua utilizando los nombres de Allah como una forma de, 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 de tawassul, de acercamiento a Allah,
de mencionar aquellos nombres, como en aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que Allah tiene 99 nombres, quien man ahsaha, es decir, quien los memorice, quien los sepa, quien los utilice. ¿Mm? Entonces, el, el profeta Ibrahim utiliza dos nombres que son relativos al dua que él está haciendo. As-Sameo, el que todo lo oye, porque las súplicas no se gritan. Las súplicas es una voz muy íntima entre el siervo y su Señor. Y muchas súplicas ni siquiera se pronuncian. En este caso, nosotros sabemos que esta súplica fue pronunciada eh, porque, eh, digamos, es algo que está hablado en plural, como dicen, que es del tanto del Padre como del Hijo, pero eh, Allah Azza wa Jal escucha todo lo que nosotros decimos, así sea en una voz muy baja. Y si no lo decimos, Allah Azza wa Jal lo conoce, y por eso también el Alim utiliza esos dos nombres, el que todo lo escucha, el que todo lo sabe. Si fuera pronunciada, así sea en una voz muy íntima, Allah lo escucha. Algo que quien quizás está al lado mío no puede escuchar, Allah Azza wa Jal sí lo escucha. Pero escuchar también tiene otro significado, que es el significado de estar atento a las necesidades. Él realmente me escucha. Y conocer el alim es que él sabe que yo tengo o que he cumplido esta misión que él me ha encomendado, que es reconstruir su casa con sinceridad y con honestidad, con ikhlas. Y entonces, él sabe, tú sabes, tú que escuchas la súplica y tienes conocimiento de mi sinceridad, taqabbal minna, acéptala de nosotros. Entonces, es una forma muy bella y por eso en el fiqh del dua, cuando se estudia la jurisprudencia de la súplica, se menciona que es el lugar para utilizar los nombres y los atributos de Allah que son relativos a aquellas cosas que estamos pidiendo. Y este es un caso práctico. Es una demostración de cómo utilizar los nombres y los atributos de Allah Azza wa Jal para las súplicas que estamos haciendo. La súplica continúa en el siguiente verbo, en el siguiente versículo, en el siguiente ayah. Allah Azza wa Jal dice: Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim continúa suplicando, pidiendo a Allah, rogando, y dice: Señor nuestro, haz que nosotros nos entreguemos a ti y que nuestra descendencia también lo haga como una nación musulmana. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Otra vez comienza la súplica diciendo Rabbana, Señor nuestro. Es interesante también que él está pidiendo por él y por su hijo. Como vamos a ver, dice Señor nuestro, waja'alna muslimeini laka. Waja'alna, es decir, haznos a nosotros. Aquí hay un plural, pero inmediatamente dice muslimein. Muslimein es el dual de, de la palabra muslim. Es decir, haznos a nosotros dos que realmente seamos musulmanes. En este contexto, obviamente, la palabra musulmán no se refiere al nombre de los seguidores del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sino al significado de la palabra muslim, que es entregado, y que entregado a la voluntad de Allah, sometido a la voluntad de Allah, pero que obviamente para nosotros tiene ese concepto, y por eso nosotros tenemos una identificación tan grande con los profetas anteriores
y no decimos, por ejemplo, que decimos que los seguidores de Jesús, los que realmente creían en él como profeta y mensajero, eran musulmanes. Y el pueblo y los seguidores de Moisés, los que lo seguían a él en el mensaje, eran musulmanes. Y así con todos los profetas anteriores. Y entonces la súplica es, y haz que nosotros nos mantengamos entregados, sometidos a ti, a tu voluntad. O uno podría traducirlo simplemente como haz que permanezcamos en el Islam. Haz que per- eh, permanezcamos musulmanes para ti. ¿Mm? Y luego dice, وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Dice, y que nuestra descendencia también lo haga como una nación de musulmanes. Y es muy interesante esto porque Ibrahim está haciendo un dua por él al mismo tiempo que siempre está incluyendo a su hijo. Está pidiendo Rabbana en plural y está diciendo Muslimeini, que nosotros permanezcamos él y yo. Es decir, aquí, digamos, el Rabbana es en plural, Señor nuestro. Pero aquí está utilizando el dual, es decir, para él y para su hijo. Pero, digamos, el pensamiento de Ibrahim, como vamos a ver, no es un pensamiento pobre o limitado, sino que el pensamiento de Ibrahim es un pensamiento muy rico, muy ambicioso en el buen sentido de la palabra, de que su dua sea tan amplio y tan grande que alcance a toda su descendencia. Y es interesante en la palabra, porque la palabra durría, que traducimos como descendencia, es distinta de la palabra ahl, familia, o la palabra aulad, hijos. Él no dice, porque él ya ha mencionado a su hijo, Ismael. Algunos sabios sacan como conclusión, y Allah sabe más, de este versículo, que hasta este momento Ishaq no había nacido, porque él se refiere a su hijo únicamente con el dual, él y su hijo. Entonces, estos sabios sacan esta conclusión, lo leía hoy en los libros de Tafsir mientras preparaba esta clase para ustedes. Y es muy interesante porque Ibrahim pide para él, pide para su hijo inmediato, utilizando un dual, y después abre su dua. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا. Hay un dual aquí también. Es decir, y que de mi descendencia y de la descendencia de mi hijo, es decir, todos los que salgan de nosotros, y durría, descendencia, tiene el significado de generación tras generación, tras generación, tras generación, siempre es durría. Por eso en idioma árabe se dice que nosotros hoy somos durría, descendencia de Adán, del primer ser humano consciente creado por Allah. Somos descendencia de él. Y entonces tiene el mismo significado cuando Ibrahim dice durría, es decir, todos aquellos que sean de su descendencia directa, es decir, de sus hijos, pero también quienes los sigan en el mensaje. Y por eso es que Allah Azza wa Jal nos invita a nosotros a ser seguidores de y tomar el ejemplo de el profeta Ibrahim. Y de esa manera también nos alcance este dua tan hermoso del profeta Ibrahim. Y dice, وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا ummatan muslimatan lak. Y que de nuestra descendencia también permanezcan musulmanes y que nuestra descendencia sea una umma. Cuando hablamos de umma es algo muy general y por eso digo que la visión del profeta Ibrahim era una visión muy amplia. Él comenzó este dua diciendo, acepta de nosotros, de mi hijo y de mí, manténme a mi hijo y a mí como musulmanes, es decir, una preocupación por él mismo, una demostración de la preocupación por el bienestar espiritual de su hijo, de la guía de su hijo, pero inmediatamente después abre
ese dua a, a todos aquellos que lo sigan, a todos aquellos que sigan de su descendencia, y pidiendo a Allah Azza wa Jal que eh, todos aquellos que lo sigan a él se mantengan unidos en una umma, y que esta umma tenga una característica, que esta umma sea una umma musulmana. Muslima significa una umma entregada, una umma sometida a Allah Azza wa Jal, que sigue el Sagrado Corán y sigue la sunna de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sigue la revelación. Eso es lo que el profeta Ibrahim está queriendo pedir en este dua tan amplio, que podemos sentir que él estaba pidiendo por nosotros. El profeta Ibrahim en este dua nos alcanza, nos llega a nosotros, y cuando lo leemos, eh, algo que nos enteramos a través de las narraciones que describen al profeta sallallahu alaihi wasallam, es que el profeta interactuaba con el Corán. Cuando el profeta iba recitando el Corán, si había algo que citaba la alabanza, alababa a Allah. Si había algo que citaba el perdón o el arrepentimiento, se arrepentía a Allah. Si había algo que citaba el pedir perdón, pedía perdón. Y en este caso es de la misma manera que los versículos que invitan a la prosternación, el profeta sallallahu alaihi wasallam se prosternaba. Estos versículos invitan a decir amén, invitan a desear y a pedir a Allah Azza wa Jal que sea escuchado y que nosotros seamos parte de la respuesta de este dua. Y Ibrahim continúa. Ha pasado de un dua personal a un dua a su hijo, a un dua para una umma que él se le imagina muy grande, una umma gigante, que él menciona este dua cuando acaba de terminar de reconstruir la Kaaba. Y entonces no se olvida digamos, él tiene muy bien los pies sobre la tierra. Y si bien en su dua comenzó a soñar muy en grande y a pedir muy en grande, no quita sus pies de la tierra y dice, wa arina manasikana, y enséñanos o haznos ver cuáles deben ser nuestros ritos. Obviamente, él acaba de reconstruir la Kaaba, y le está pidiendo a Allah Azza wa Jal que le enseñe cómo adorarlo, cuáles son los ritos que él tiene que hacer, que van a ser los ritos de la peregrinación. Entonces, hay también una enseñanza, como, no puedo decir oculta, pero una enseñanza dentro de estas palabras, de que el dua, la súplica, funciona siempre que nosotros seamos honestos con nuestro Señor, y que lo adoremos y realmente estemos entregados y sometidos a Él, tal como Él nos ha enseñado en la revelación. Y que eso, la súplica y los actos de adoración, no pueden ser cosas que simplemente salgan de yo lo siento así, o a mí me parece así, o creo que debería ser de esta manera. Porque Él está pidiendo a Allah Azza wa Jal que lo mantenga a Él en el Islam, y a su hijo y a su descendencia, pero enséñanos cómo. Enséñanos cómo adorarte, cómo servirte, cómo realizar los ritos que a ti te complacen, para que nosotros podamos hacer esto. Es decir, él estaba pidiendo el conocimiento. Le pedía a Allah Azza wa Jal que le conceda un estado, que es el estado de ser musulmán. Pero le pedía a Allah Azza wa Jal que le conceda el conocimiento para poder cumplir con su misión, porque Allah Azza wa Jal guía los corazones, pero los corazones tienen libre albedrío, y los corazones pueden desviarse si no actúan correctamente. Y por eso es que nunca debemos estar confiados en nuestro imán y decir,
a mí nada me puede desviar, yo nunca voy a dejar el Islam. El profeta eh, Ibrahim hacía dua a Allah de que lo mantenga musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó aquella hermosa súplica que dice que los corazones están entre los dedos del misericordioso y él da vuelta a los corazones como quiera. Y luego enseña esa súplica que dice: Señor nuestro, aferra nuestro corazón a tu din. Señor nuestro, aferra nuestro corazón a tu din, a tu religión. Entonces, esto nos demuestra que nadie debe estar confiado en que yo ya estoy en la guía, ya soy musulmán, soy el super musulmán. No. Si ellos, los profetas y los mensajeros, no se sentían a salvo de poder salirse de la guía, de poder salirse de la guía de la revelación, de dejar de ser musulmanes y dejar de ser sometidos a Allah, y hacían dua para que Allah los proteja. Y imaginemos por un instante ese escenario, porque uno podría pensar de que Ibrahim está haciendo esta súplica al salir de un pecado, pero no, él está haciendo esta súplica al terminar un grandioso acto de adoración, único, no uno que hacen todos, uno único que Allah le pidió a él que lo hiciera. Entonces, eso nos da de alguna manera la visión de que nunca debemos sentirnos completamente seguros en nuestra fe, sino que debemos estar siempre buscando mantenerla, siempre buscando fortalecerla, siempre buscando asegurarla y afirmar nuestra creencia, nuestro corazón, a través del conocimiento y a través de las buenas obras. Y después de decir esto, Ibrahim dice: "Watub aleina", y acepta nuestro arrepentimiento o perdónanos. Innaka anta tawwabu ar-rahim. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Y esto lo que muestra es como una lección de humildad, porque dijimos que él no salía de cometer una falta, sino que estaba terminando de hacer una enorme eh, buena acción, y dice: Watuba aleina, y acepta nuestro arrepentimiento o perdónanos. Y el significado es que él entiende su limitación, su falencia y su imperfección. Y sabe que el hecho de que haya completado una acción no significa que la haya hecho al 100%, o de que inmediatamente porque él la ha hecho, Allah lo ha aceptado. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar con mucha honestidad hacia nosotros mismos, porque ¿cuántas veces pensamos: bueno, ya hice el salah, ya está? Bueno, ya ayuné Ramadán, ya está. Ya pagué el zakat, ya está. Lo hemos hecho, lo ha aceptado Allah, lo hemos hecho como corresponde. Hemos dado lo mejor de nosotros en ese acto, como para que Allah Azza wa Jal lo acepte. Allah es Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyib. Allah es lo bueno, lo perfecto, y no acepta sino lo bueno, lo perfecto. Entonces, esta frase es como él termina esta súplica: Watuba aleina. Yo sé que es como diciendo: yo sé que mi acto de oración no fue 100% perfecto, que tengo falencias, que quizás estuve distraído, que quizás no hice algo 100% como debía. He cumplido, pero perdóname por presentarte este acto de oración imperfecto. Y luego dice: Watuba aleina, innaka anta, otra vez. Tú, oh tú, escúchame, 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 lo repite, como quien está pidiendo por favor que le presten atención. Innaka anta, at-tawwabu, el indulgente, el que acepta la tauba, el que acepta el perdón. Ar-Rahim, el misericordioso. ¿Se acuerdan la diferencia entre Ar-Rahman y Ar-Rahim? Que Ar-Rahman viene de Rahma, de misericordia, pero que es una misericordia general. Y Rahim es esa misma misericordia,
pero específica para los creyentes. Y es como si él estuviera diciendo, At-Tawwab, el que acepta el arrepentimiento, el que es especialmente misericordioso con los creyentes. Es decir, está utilizando dos nombres que están muy relacionados con lo que él está pidiendo. Te pido perdón porque tú eres el perdonador. Y además porque tú eres misericordioso. Pero además porque tú eres especialmente misericordioso con los creyentes. Son todas formas de utilizar los nombres de Allah Azza wa Jal para alabar a Allah Azza wa Jal a través de sus nombres y de sus atributos, de lo que Él es digno, esperando que así Allah Azza wa Jal nos responda. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchas súplicas nos enseñó este concepto de no sentir que porque hemos hecho una acción inmediatamente está aceptada e inmediatamente la vamos a encontrar a nuestro favor el día del juicio, sino que además de hacer la obra, tenemos que esperar, anhelar de Allah Azza wa Jal que Él la acepte de nosotros. Y esto implica, obviamente, un trabajo previo de sincerar la intención, porque nadie que haya hecho una acción de forma hipócrita va a decir, taqabbal minna, que Allah lo acepte hacia sí mismo, porque sabe que lo hizo hipócritamente. Este dua implica que la persona ha sincerado, trabajado su ikhlas, su intención, primero. Pero luego de hacer la acción, no se siente confiado, sino que le pide, le ruega a Allah Azza wa Jal que acepte de él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba esto en muchas súplicas. Hay una súplica, por ejemplo, del profeta Muhammad que dice, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dice, Señor mío, te pido un conocimiento beneficioso, un buen sustento y obras aceptadas. Y otra súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allahumma inni a'udhu bika min amalin la yanfa, wa min ilmin la yanfa, wa min amalin la yurfa. Señor mío, te pido, me refugio en ti de un conocimiento que no sea beneficioso y de una obra que no sea elevada. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos, nos enseñó este concepto también de pedir a Allah Azza wa Jal que nuestras obras sean aceptadas. Para finalizar, esta es una súplica que, como les dije, está entre el versículo 127 y 128 de Surat Al-Baqarah. No es muy larga, son solamente 2 a 3 renglones. Traten de memorizarlas, si pueden, en idioma árabe. Y quien no, memorice sus significados en idioma español y pida a Allah Azza wa Jal con un corazón sincero. Le pedimos a Allah Azza wa Jal en este mes tan especial, que es el mes del Corán, que nos conceda que el Corán ilumine nuestros corazones. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que el Corán sea la primavera que alegra nuestros corazones, que da vida a nuestros corazones, que da vida nuevamente y revivifica nuestros corazones. Para finalizar, le pedimos a Allah Azza wa Jal que acepte de nosotros nuestra sinceridad, nuestro ayuno, nuestras oraciones, nuestra caridad y nuestra recitación y aprendizaje del Sagrado Corán. Los espero pronto, inshallah. Seguimos aprendiendo más y más duas del Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.